Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Leticia Martínez y es para mí un placer estar aquí en tu canal Coach Mental, donde te programamos para triunfar. Hoy vamos a hablar acerca de, eh, ayer hablaba en el en vivo de este plasma cuántico y bueno, pues vamos a hablar qué es lo cuántico, a qué nos referimos con esta situación de lo cuántico, porque eh, hemos utilizado muchísimo este término. De hecho, hay gente que dice, ya está fastidiada de que digamos cuántico y se pierda el objetivo. Bien, nosotros tenemos todo lo que es el macrocosmos, ¿ok? O todo lo macro. Sería todo lo que está por encima o es más grande que nosotros como especie humana. Y nos hemos dedicado a investigarlo, nos hemos dedicado a estudiarlo, a ver su comportamiento. El macro serían los planetas, ¿sí? O sea, ¿qué hay en el espacio? Eso es lo macro, lo que está más grande que nosotros. Nosotros podríamos pensar que estamos en una situación intermedia. La realidad es que muy probablemente no, pero nos gusta pensarlo así. Entonces existe el macrocosmos, que es todo aquello que yo sí veo, aunque hay cosas que no veo, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque existen galaxias y existen muchas situaciones, yo no las puedo ver, solamente las veo a través de un telescopio. Todo lo que se ha hecho, las visitas a la Luna, las expediciones a los planetas, bueno, pues nosotros los conocemos a través de imágenes que han sido grabadas y de transmisiones que se dan por medio de estos aparatos satelitales. Entonces nosotros vemos con muchísima claridad la situación del macrocosmos, sabemos que existe, aunque hay cosas que no hemos visto, o sea, en persona, o sea, nuestra vista no nos lo permite, pero bueno, se ha estudiado el macrocosmos. Y hay una parte que nos hace pensar que somos más grandes y es el microcosmos. Lo micro existe como tal y tampoco lo veo. Se ha determinado que la materia, sí, puede tener un estado muy, muy, muy pequeño y hay cosas muy, muy pequeñas que no vemos. Los ácaros, los virus, las bacterias, y hay algunos que se alcanzan a ver a través de los microscopios. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La materia también no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, la materia y la energía siempre van a estar unidas, siempre van a ser el todo. Y aunque nosotros vemos aquí los componentes del hidrógeno prácticamente en todo, oxígeno, hidrógeno, carbono, entonces nosotros sabemos que la materia está compuesta de elementos que componen el todo. O sea, el todo está hecho de lo mismo, ¿sí? Nosotros nos encargamos de hacer una división de lo inerte y lo con vida, ¿ok? Pero realmente lo bio, que le llamamos porque tenía vida, porque respiraba, en su momento también tendrá que ir evolucionando porque ya nos hemos dado cuenta que todo, absolutamente todo tiene vida y todo, absolutamente todo, nada es constante, todo está teniendo un constante, una constante modificación, inclusive una pared que nosotros pudiéramos decir no tiene vida, no le va a pasar nada, con el paso del tiempo va a sufrir una erosión. Erosión dada inclusive por estos mismos, hay insectos muy pequeñitos, estos micro que no alcanzamos a ver, van a hacer un deterioro de esa pared porque están interrelacionándose en un medio ambiente, en un ecosistema. Así que por lo tanto, cuando nosotros hablamos de lo micro, que no lo vemos, entendemos que el límite hacia arriba, hacia lo macro, no lo conocemos porque no lo tenemos definido. O sea, me refiero a que, o sea, probablemente esté definido lo que conocemos, pero hay muchísimas cosas infinitas que no conocemos. Y del otro lado tenemos al mundo de lo micro, que tampoco está definido, o sea, también es algo ilimitado, lo que quiere decir que tanto en lo macro, los límites no los hemos abarcado, no conocemos todo, pero en lo micro tampoco. Aunque en lo micro hemos llegado a muchas conclusiones gracias a la física cuántica. La física cuántica que vino a revolucionar la física convencional o la física newtoniana, a modificar conceptos y a decir, a ver, hay cosas que no se sabían porque no las podían ver, pero hoy en día empiezan a haber nuevos estudios, gente que conecta con esa energía del saber
y empiezan los grandes descubrimientos. Y bueno, dentro de esto se entendió que existen los átomos, ¿sí? Bien. Hoy, siempre nosotros empezamos con esta historia que es así, ¿no? Nosotros somos un sistema, el macrosistema soy yo, ese es mi organismo, dentro de mi cuerpo pues se encuentran aparatos, sistemas, ¿sí? Y la historia nos dice así, que un conjunto de células van a darnos un tejido, un conjunto de tejido nos van a dar un órgano, un conjunto de órganos nos van a hablar de un sistema, un conjunto de sistemas nos va a hablar de un ser humano. Bien, y a la inversa, porque así es como es adentro, es afuera. Entendiendo que las células están conformadas por átomos, que son las partículas que se había determinado que eran las más pequeñas. Después se revolucionó todavía aún más porque encontramos que dentro de ese átomo había partículas nano, o sea, partículas subatómicas. Y estas partículas subatómicas, pues encontramos a los electrones, a los neutrones y a los protones. ¿Sí? Y entonces estos neutrones, estos protones, estos electrones conforman lo más básico, lo que es lo más básico, ¿ok? Y dentro de estas partículas todavía encontramos algo que los subdivide, o sea, que hay una situación todavía que es más pequeña y nos encontramos con los quarks. Entendemos por quarks, ¿sí? A lo más pequeño que nosotros, digamos, estamos entendiendo de la materia, aunque hoy en día se ha estudiado muchísimo más cosas. Entonces tenemos a los quarks y de la palabra quarks es que aparece esta situación de lo cuántico. Entonces cuando nosotros hablamos de la medicina cuántica, hablamos de la medicina en cuestión a la energía más pequeña que se puede revolucionar, que se puede cambiar, ¿sí? Dado que es una de las posibilidades que hemos entendido en esta situación cuántica. Cuando nosotros hablamos de los eventos cuánticos en nuestra vida o ese famoso salto cuántico, estamos hablando de los procesos en donde se intervienen los cambios en las partículas, ¿sí? En las moléculas más pequeñas se llevan a cabo estos cambios, ¿ok? Entonces entendemos que el límite de la vista humana, ¿sí? Pues tiene muchas cosas que no se sabe. Y hay quienes, afortunadamente, han podido estudiar todos estos eventos y así poder ayudarnos a entender muchas cosas que vuelvo a lo mismo, ya desde antes se sabía, pero no teníamos el conocimiento científico. ¿Qué es el vacío? O sea, ¿qué es lo que entendemos como vacío? Actualmente se sabe que no hay absolutamente nada que sea el vacío, porque el vacío, nos dicen que absolutamente todo existe en el proceso de la energía. O sea, hay una energía que aunque no esté condensada en materia, ya es. Y a lo inverso, hay una materia, o sea, vamos a hablarlo en términos así. Tú todavía no naces, eres un mar de posibilidades, eres una materia, pero todavía no existes. Y no estoy hablando del proceso en el cual tú ya eres un embrión, feto y ya después vas a ser un bebé, no, sino estoy hablando del proceso que todavía ni siquiera existes como posibilidad, pero ya tienes una mamá y ya tienes un papá, o sea, hay quien va a ser tu mamá y quien va a ser tu papá, y van a haber un suceso de situaciones para que se llegue a dar esto, para que se materialice. Entonces tú eres una energía no condensada. Cuando yo parta de este mundo, cuando yo trascienda, se va a quedar mi materia, ¿sí? Vamos a desprendernos, entonces mi materia se va a quedar y va a conformar la energía del 3D, la energía que se materializó, pero mi energía cuántica, eso que no se alcanza a ver, ¿sí? También se va a desprender, se va a ir. Lo que quiere decir, lo que les hablaba yo, es que en el plasma cuántico es un plasma de energía en donde todas estas energías se van a materializar y van a conformar, pues sí, o sea,
la situación de la materia y van a ser electrones, protones, ¿sí? Neutrones, o sea, van a llegar. ¿Por qué? Porque una de las situaciones que se han dado cuenta en la materia es que la materia no es estable. O sea, tú me ves aquí en el 3D, pero hay una situación. Recuerden que la materia se rige porque dos partículas no pueden ocupar el mismo espacio. O sea, por ejemplo, yo soy una Leti negativa y yo quiero cambiar, o sea, quiero que tener esa posibilidad de ser una Leti muy positiva. Entonces yo lo que tengo que hacer es asumirme, sentirme, darme ese potencial, esa energía. Como eso se va a materializar en isofacto, la Leti que tiene esa situación de ser negativa tiene que desplazarse a otro plano o a esos famosos planos paralelos o a esos multiversos. No podemos estar aquí las dos. O es una o es otra. O es la que se siente positiva o es la que se siente negativa. Y si yo estando, porque la materia con forma de energía y la energía no es estática, por eso es muy importante, miren, nosotros nos comportamos como onda o como partícula, ¿sí? Yo creo que con el tiempo se van a dar cuenta que somos ambas cosas, onda y partícula. Y entonces nos vamos a comportar según tengamos nuestra energía. Esa es la realidad, es como nos vamos a estar comportando. No hay otra forma. Bien, hay muchísimas situaciones, pero alguien que vino a revolucionar muchísimo todo esto son dos grandes genios físicos, ¿sí? Uno, pues que es Heisenberg, que es alguien que habla acerca del principio de incertidumbre, que vamos a hablar más adelante, y Schrödinger. Siempre antes decía yo, es que no puedo con ese apellido, que es el famoso del experimento del gato, ¿sí? Schrödinger. Ahí tenemos que ellos lo que se dieron cuenta primero es que en el principio de Heisenberg, pues lo que se da cuenta es que el universo se comporta, el universo, ¿ok? Como partícula o como onda. O sea, la materia no nada más se va a dirigir en un proceso de energía como onda o como partícula. ¿Por qué? Porque puede ser que se comporte de una manera en la cual nosotros sabemos que tienen una expansión a través de la energía, ¿sí? Entonces puede ser partícula o puede ser onda. Entonces, hablamos de que nunca se sabe el comportamiento de dónde están los electrones, o sea, aún dentro de un átomo no se sabe dónde está. Ustedes han visto a lo mejor ese dibujo que es de este Bohr, ¿sí? Que habla acerca de un esquema de una distribución de los electrones, que se ven así más o menos como se encuentran los planetas, ¿no? Como la distribución de los planetas, así también se encuentra la distribución de lo que es los electrones, los protones. Pero esto no es una situación tan real, porque nunca se sabe exactamente en dónde están, ¿sí? ¿A nosotros de qué nos sirve esto? Nos sirve muchísimo, muchísimo, porque aquí nos están dando la pauta de en ese proceso de incertidumbre que dice Heisenberg que existe, nosotros sabemos que somos un intermitente o una intermitente invitación al cambio. Y al pensar que no existe el vacío y al hablar yo del plasma cuántico, quiere decir que nosotros, a través de nuestra energía, también cambiamos el comportamiento de nuestras células y por ende el comportamiento de nuestros átomos. ¿Qué quiere decir? Que un pensamiento nos va a impactar de tal manera que nos va a cambiar la energía corporal, que es lo que nos decía el maestro James Allen. Así como el hombre piensa, así es su vida.
Si yo pienso en positivo, mi vida es positiva. Si yo pienso en negativo, mi vida es negativo. Si mi enfoque está en odio, odio es lo que está pasando. Si mi enfoque es amor, amor es lo que estoy viviendo. Cuando nos damos cuenta que los procesos cuánticos son procesos en los cuales los voy a definir así de rápido. Un proceso cuántico es un proceso de elección. Tú eliges en dónde quieres que esté tu energía. O es una energía en el amor o es una energía en el desamor. ¿Para qué me sirve todo esto? Esto me sirve para que yo pueda entender que sí existe un plano paralelo o ese mundo cuántico en el cual yo quiero cambiar. Entonces, ¿qué sería un salto cuántico? Simple y sencillamente la oportunidad de cuando venga ese proceso de onda partícula, yo me pueda posicionar en la resonancia exacta que hemos hablado acerca del máximo cuántico, en la máxima situación de lo que yo estoy queriendo elegir para mí. O sea, que yo voy a expandir mi energía porque mi energía se expande y se contrae y entonces de esa manera yo puedo hacer esa alteración que estoy requiriendo. Hay una frase que apunté el día de hoy y que voy a compartir con ustedes. Es una frase que yo creo que nos va a terminar de que podamos entender de qué es de lo que estoy hablando. Dice, no puedo ser lo que quiero ser si no logro sentirme ser lo que quiero ser. No puedo ser, no puedo ser. ¿Por qué? No puedo ser lo que quiero ser porque soy una partícula inamovible que tiene un momento, pero que no pueden definirme, pero que no me define ese momento, porque es por eso que tienen esta situación de la incertidumbre de Heisenberg. Porque cuando él quiere medir mi momento, ya mi energía me vuelve onda. Y entonces yo ya puedo hacer muchas cosas. Pero, ¿cómo es que sí me pueden mover o cómo es que me puede no mover? Me podría mover desde el momento en que me ve, desde el momento en que me observa. La observación ya lleva implícita una percepción y entonces ya te genera una energía. Por lo tanto, ya te hace movible, ya te hace que puedas tú tener ese efecto de onda. Pero lo que yo quiero que se quede súper mega claro en esto que estamos hablando de lo cuántico es, no puedo ser lo que quiero ser si no logro sentirme ser lo que quiero ser. O sea, si yo no logro conectar con esa energía que modifique todos mis micros sistemas, o sea, lo más pequeño, esos situaciones que tenemos de los gluones, o sea, si yo no logro hacer que ese plasma cuántico empiece a tener esa resonancia, empiece a decir, ¿saben qué? Aquí hay un proceso de transformación, la vamos a transformar, le vamos a dar lo que ella dice que tiene, la vamos a hacer lo que ella dice que es. Entonces, no. ¿Los procesos cuánticos existen? Sí, claro que sí, existen porque nosotros tenemos la oportunidad de la elección. Lo que yo quiero que se lleven de todo esto que estoy hablando de física cuántica es que es un proceso de elección. Tú eliges y a través del sentimiento, a través de esa energía que emanas, es como tú puedes dar ese salto cuántico. Yo soy la doctora Leticia Martínez y bien, aquí dejé en la comunidad. Dejé la invitación a nuestro siguiente taller. Comenzamos el día viernes. Sean completamente bienvenidos. Vean ahí la información. Quien quiera contactarme por correo electrónico, adelante. Y bueno, vamos a seguir con estos temas. Muchísimas gracias por los comentarios. Muchísimas gracias por los correos. Muchísimas gracias a la gente que se está inscribiendo en el taller. Muchísimas gracias. Y bien, pues me despido. Yo soy la doctora Leticia Martínez. Y ha sido un placer estar aquí en tu canal Coach Mental, donde te programamos para triunfar.